Buenos días tengan todos ustedes en su programa Levantando el Velo. Le damos la bienvenida y estamos muy contentos, David, Omar, de un día más estar con ustedes, porque hoy es inicio de semana. Hoy es lunes y el programa de hoy va a ser preguntas variadas. David, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Esmeralda, es una gran bendición, amigos, que nos están viendo a través de la señal de Azteca 7, poder entrar de nuevo a sus casas con un tema bien importante. Eso le corresponde a Esmeralda mencionarlo, pero estoy muy alegre, muy alegre, inicio de semana. Reciban todos un fuerte abrazo y un saludo de su servidor. Qué bueno, David, que estés muy alegre, nos contagias a todos. Hola, Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue este fin de semana? Muy bien, un fin de semana muy agradable y empezando bien el lunes también en este estudio, haciendo el programa Levantando el Velo, que ha sido de gran bendición para todas las personas. Y aparte, Esmeralda, pues a un lado de ti, ¿cómo no estar feliz? ¿Verdad? Pues vamos a continuar con este programa. ¿Pero por qué te ríes, pues? Bueno, aquí ya saben cómo son los chicos. Colorada. Bueno, es que la palabra de Dios que... Hermosa el rostro. La sonrisa, así hermosa el rostro. Así es. Entonces hay que reír. Si usted quiere estar hermoso, quiere verse feliz, ría más seguido y va a ver que su rostro va a hermosear. Así es. Entramos al tema. Claro que sí. El tema de hoy es preguntas variadas. ¿Por qué preguntas variadas? Porque en sí vamos a estar hablando de varios temas. Ok. ¿Sí es así, sí. David? Claro que sí. Empezamos con la primera pregunta. Muchas veces ustedes, al igual que nosotros, nos hemos hecho esta pregunta. ¿Existen los dinosaurios o existieron los dinosaurios? Porque solamente los veíamos en las películas, Jurassic Park y todo eso. Entonces nos preguntamos, ¿pero de verdad existieron esos animales? ¿Existieron los dinosaurios, David? ¿Qué opinas tú? Bien, creo que es bien importante ser muy objetivos, claro, y hablar siempre la verdad. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque toca hablar del cristiano. No todos, gracias a Dios, hoy en día está creciendo mucho entre el pueblo de Dios el hambre por conocer más y estudiar más de la palabra de Dios. Pero también es una realidad de que hay muchas personas que profesan la fe cristiana, pero no tienen mucho conocimiento ni bíblico ni secular de las cosas. Entonces, porque llega el momento en el de que se pregunta, ¿no? Un inconverso, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, se acerca a un cristiano y le dice, oye, ¿existieron los dinosaurios? Es una realidad que sí existieron, puesto que están las evidencias en los museos. Entonces, hay grupos de cristianos que no tienen mucho intelecto y se escudan diciendo, no existieron, la Biblia no los menciona. Entonces, esa es la otra pregunta a la que vamos a pasar después de esto. Pero entonces tú dices que los dinosaurios sí existieron. Sí. Omar, ¿tú qué opinas? ¿Los dinosaurios existieron? Claro que sí, es una gran realidad. Creo que lo hemos visto a través de los fósiles. La ciencia ha encontrado fósiles de ese tipo de animales. Bueno, la palabra... Es muy importante mencionar que la ciencia lo ha afirmado, lo ha comprobado. Y para que ustedes vean que nosotros no estamos peleados con la ciencia. No. Sino que estamos... La Biblia se comprueba con ciencia. Sí, exactamente. Así es, y aparte, obviamente en la Biblia no aparece la palabra dinosaurio porque es una palabra que se utilizó pues mucho en el siglo XXI, o sea, pues, muchísimo tiempo después de que se escribió la Biblia. Pero nos habla otras pequeñas cosas, la palabra de Dios, que nos ayudan a entender que sí existieron ese tipo de animales. La Biblia no los menciona, como no menciona las jirafas tampoco, y sabemos que existen las jirafas. Sí. Entonces, exacto, el hecho de que la Biblia no mencione explícitamente el nombre de un animal no quiere decir que no exista. Exactamente, porque podemos caer en el error de decir, es que nada más existen los animales que se mencionaron en Génesis, cuando fue el diluvio y también cuando fue la creación. Ahora, David, entonces, si los dinosaurios existieron, ¿por qué la Biblia no menciona este hecho? Ok, mucha gente agarra el pasaje de Génesis 1, versículo 21. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos
y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dicen, ya ves, monstruos marinos, ahí están los dinosaurios. Pero qué curioso, un tiranosaurio rex no es marino. Entonces, ¿a ese quién lo creó? Y están los huesos, las osamentas en diversos museos en diferentes partes del mundo. Y se hacen pruebas de carbono 14 y se demuestra que realmente las osamentas son reales y existieron hace muchísimo tiempo. Entonces, honestamente la palabra de Dios no habla de dinosaurios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un libro o un conjunto de 66 libros con carácter enunciativo y no taxativo. ¿Qué significa eso? Eso quiere decir que la Biblia relata todo, no relata todo lo sucedido desde que el mundo es mundo, sino que únicamente relata lo que Dios desea que nosotros conozcamos de manera especial, y desde ese punto de vista es de que llega a nosotros el mensaje de salvación. Por ejemplo, dicho de otra manera, los dinosaurios no nos ayudan en nada a nosotros para que nuestra alma alcance salvación. Ejemplo de lo que comenta Omar, la Biblia no habla de jirafas y existen las jirafas. Y no porque la Biblia no hable de jirafas, la Biblia no es veraz. La Biblia no habla de olimpiadas y las olimpiadas existen. Y no porque existan las olimpiadas y la Biblia no hable de ellas, quiere decir, por lo tanto, que la Biblia no tiene validez. Entonces, el que la Biblia omita ciertas cosas, eso no le resta autoridad a la Biblia. La Biblia es un conjunto de 66 libros que tiene como único objetivo revelarnos a nosotros los seres humanos quién es Dios, cuál es su propósito, la caída del hombre y la necesidad del hombre de un todopoderoso para que alcance salvación el alma. Entonces, un ejemplo, si alguien es cocinero, de nada le sirve un libro de mecánica automotriz. La Biblia no es un libro de biología. La Biblia es un libro inspirado por Dios con un único propósito: demostrar su amor a la humanidad y la manera de poder volver a estar conectados con Él y alcanzar salvación para nuestra alma. Ese es el propósito del libro inspirado por Dios, y no tiene nada que ver ahí los dinosaurios. Omar, ¿tú Exactamente. qué opinas? La Biblia se enfoca a narrar lo más importante y lo que nos va a ayudar a nosotros en nuestro acercamiento con Dios. Entonces, el tema de los dinosaurios es algo irrelevante. Exacto. Pero no negamos la existencia de ellos. Por supuesto que existieron y fueron parte de la creación de Dios también. Así es. Así es. Siguiente pregunta. ¿Por qué los evangelios cuentan algunas historias tan diferentes? Estamos hablando de los evangelios Mateo, Marco, Lucas y Juan. Exacto. Entonces, nosotros cuando leemos el evangelio de Marcos, un ejemplo, cuando leemos el evangelio de Juan, otro ejemplo, y leemos la misma historia que en este hecho viene representando la crucifixión, vaya. Desde que viene siendo que van a arrestar a Jesucristo y la crucifixión, la resurrección y todo eso. ¿Por qué Mateo, por qué Marcos, por qué Lucas y por qué Juan los redactan de diferente manera, Omar? Así es, la gente, son preguntas que comúnmente la gente se hace, ¿no? Y quieren encontrar contradicciones en la Biblia, en ese tipo de puntos. Pero no es que se contradigan, es que primero hay que entender esto. Juan y Mateo fueron testigos de lo que ocurrió. Ellos vieron ocularmente, estuvieron presentes y observaron. En el caso de Lucas, Lucas no fue testigo ocular. Lucas fue un historiador y él recopiló información de diferentes testigos y escribió. Entonces él no fue testigo. Y Marcos tampoco. O por lo menos no sabemos acerca de Marcos. Entonces, ¿qué pasa? Cada quien narra desde su punto de vista, pero lo que más observó o a lo que más le quiso dar énfasis. Entonces, un evangelio habla de los dos ladrones, que los dos estaban burlando. El otro dice que nada más uno. Pero esto no quiere decir que hay una contradicción, sino que la crucifixión, el momento que Jesús estuvo en la cruz, duró mucho tiempo. No fueron 15, ni 20, ni 30, ni una hora. Fueron horas. Entonces, ¿qué pasó? Lo que ocurrió ahí es que, pues sí, los dos ladrones estaban burlando, pero en ese lapso de tiempo, uno de ellos se arrepintió, uno de ellos recapacitó y reconoció a Jesucristo, que fue lo que quiso narrar, así es, el evangelista.
que lo vemos nosotros y nos ilumina. Entonces el punto principal es ahí, es ver el arrepentimiento de la persona. De que se burlaron los dos, claro que sí, pero uno que se arrepintió. David tiene una manera muy peculiar de escribir, porque ya lo mencionaba Omar. Sí. Son escritores diferentes y cada quien le da su punto de vista, cada quien le pone su granito de arena, sí. Y eso te hace ver como que, mira, aquí Juan lo redactó de tal manera y acá Lucas lo redactó así. Entonces podemos llegar a una conclusión y decir, pues no, pues me gusta más cómo lo redactó Juan, me gusta más cómo lo redactó Lucas. Entonces, David, ¿tú qué opinas acerca de este hecho, de esa pregunta, donde vaya, muchas veces nos las hemos hecho? Cierto. ¿Por qué los evangelios cuentan algunas historias y no son iguales, no son similares? Ya Omar nos daba a él su punto de vista. Sí. Yo ahora quiero que tú aportes tu punto de vista para que así la audiencia, las personas que nos escuchan en sus casas puedan entenderlo Sí. con más claridad. Mira, Esmeralda, amigo que nos está viendo por el aparato televisor, bien lo comentaba Omar, cada escritor da su punto de vista. Por ejemplo, usted va al cine y ve una película y al terminar la película sale el grupito, El comentario. los comentarios. Esmeralda, ¿qué te gustó de la película Jurassic Park? No, pues a mí me gustaban los tiranosaurios rey, lo fiera que son y todo ello. Ok. ¿Tú qué viste, Omar? Pues no tanto que vi, sino lo que escuché, el diálogo del doctor loco y del mosquito y todo eso. Es tu punto de vista. Tú no le prestaste tanta atención en cuanto a lo que para Esmeralda fue algo muy importante. Interesante. Para ti no lo fue tanto, a ti te llamó la atención lo otro y tú vas a comentar eso. Y yo tendré mi propia opinión sobre lo que más me gustó a mi parecer de la película, que puede diferir del comentario tuyo y de Esmeralda. Ahora, ¿me puedes tú dar una mención Sí. acerca de un hecho donde Sí. es la misma historia, Sí. pero es diferente relatada? Voy a comentar dos. Primero, el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, capítulo 23, versículo... ¿Desde dónde podemos comenzar? Desde donde tú quieras. Desde el 35, y el pueblo estaba mirando, hablando de la crucifixión del Señor Jesucristo, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose al presentarle vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores, el otro dice que eran dos, aquí Lucas dice que era uno. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, según el Evangelio de Lucas, le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando tú en la misma condición, cuando el otro evangelista dice que eran dos. Así es. Entonces, lo que comenta Omar, el tiempo de la crucifixión no fueron 30 ni 15 ni 30 minutos, fueron horas. Entonces, quiero yo pensar, porque yo leí este mismo hecho con un teólogo y se me hizo muy acertado lo que él decía. Al inicio estaban los dos injuriando, pero después de que clavaron este letrero que dice en letras griegas, latinas y hebreas, dice, este es el rey de los judíos. Por tanto, echemos a volar la imaginación. Estaba Cristo en medio y colgado a los lados dos ladrones. Sí. Vamos viendo qué nacionalidad eran los ladrones. Para empezar, no podían ser romanos porque los romanos no les era permitido crucificar a nadie, ni ellos mismos. No miento. A ellos no se les crucificaba. Al griego, por venir de una raza de pensantes, de gente muy erudita, decían, no, tampoco estos hay que colgarlos. Los únicos a los cuales se colgaban eran a los judíos, a los hebreos. Por tanto, si estaban colgados por ladrones, por ende, no tenían buena reputación. O sea, ¡ay, Dios! Ok. siempre te quedas bien. Siempre. Pero es que esto es bien interesante. Pero ¿qué tal si Sí. vamos a un corte comercial y regresamos claro que sí. con este tema?
Si sufres de alergias en los ojos, enfermedades del nervio óptico, estrabismo, necesitas de una adaptación de lentes o buscas un oftalmólogo con experiencia en cirugía láser de catarata, la doctora Gloria Osuna te espera. Haz tu cita al 954-0497. Además, contamos con atención especial para niños. Doctora Gloria Osuna. ¿Dios existe? ¿Cómo lo compruebo? Si te has hecho estas preguntas, no te pierdas Levantando el Velo, lunes, miércoles y viernes en punto de las 10:30 por Azteca 7. ¿Sufres de mal olor en los pies, hongos, uñas encarnadas u otros padecimientos? Necesitas un pedicure especializado y solo en Todo para sus pies lo puedes encontrar. Además hacemos manicure y aplicación de gelish. Haz tu cita en una de nuestras 3 sucursales: Gran Plaza, Galerías y Plaza Sendero. Todo para sus pies. Una buena visión es determinante para el desempeño laboral y escolar. Ve con precisión, ve a Galería Óptica, con más de 1000 armazones a elegir, adaptación de lentes de contacto y graduaciones especiales. Examen de la vista profesional por el optometrista José Luis Machado. Visítanos en Insurgentes 216 Poniente, Fraccionamiento Flamingos. Estamos de regreso en este su programa Levantando el Velo y nos quedamos de nueva cuenta con David, que nos estaba explicando acerca de este hecho. De este hecho, sí. Estábamos diciendo que este hombre pudo leer de derecha a izquierda lo que estaba escrito solamente en idioma hebreo, Sí. porque no tenía, pues si estaba colgado, pues no era una persona erudita, ni intelectual, ni muchísimo menos, no conocía el griego, ni menos el latín. El idioma que él hablaba era hebreo arameizado y dice que estaba en hebreo. Entonces, dice que el letrero decía: este es Jesús, el Rey de los Judíos. Qué curioso. Si usted toma las palabras, la primera palabra, la inicial de cada palabra, en el hebreo original son las mismas palabras que Dios da en el Antiguo Testamento, como YHWH. Entonces, ese ladrón pudo reconocer que el que estaba colgado era Jehová de los ejércitos. Y por eso se arrepintió. Por eso se arrepintió. Por eso, al inicio, antes de que colgaran el letrero, él estaba injuriando igual que el otro. Pero cuando ponen el letrero, se da cuenta que el que está colgado es el Jehová de los ejércitos, que a él le habían predicado sus padres desde niño. Se arrepintió: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Entonces, ¿hay contradicciones? No las hay. Hay que ir al contexto histórico para entender qué fue lo que pasó. También, y no nada más quedarnos con lo que dice la Biblia, porque también es importante investigar, porque debemos de recordar que la Biblia está escrita en 3 idiomas. Exacto. Entonces también nosotros, si no hay una palabra que no le entienda, váyase concordancias a una y váyase a investigar. No se quede nada más con lo que se menciona. Exacto. Para poder entender también el hecho histórico y lo que pasó alrededor. Y se dará cuenta que la Biblia no se contradice. El otro ejemplo, rapidito, porque el tiempo es oro, lo puede encontrar usted en las tentaciones de Jesús. Dice que Jesús fue tentado, fue llevado al desierto, y dice que se le aparece Satanás y le dice que convierta las piedras en pan, que se aviente del pináculo más alto. Vaya, la tentación de Jesús. Sí, son 3 tentaciones. ¿Por qué Juan aparentemente no las habla? Pero es que sí las habla Juan, pero de otra manera. Dice que él, ¿En dónde? En el Evangelio de San Juan, de Jesucristo según San Juan capítulo 6, dice y habla de la multiplicación de los panes. Jesús no vino a este mundo para hacerla de panadero. Entendamos eso: por el amor de Dios tuvo misericordia del pueblo, y de pocos panes y de pocos peces alimentó a más de 25,000 gente, según los grandes teólogos. No 5,000, porque dice 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Ya si contamos mujeres y niños estamos hablando más de 25,000 personas. Entonces dice, escuchen lo que dice Juan capítulo 6. Y aquellos hombres, versículo 14 y 15, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron a verdaderamente ese es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, se volvió a retirarse al monte solo. Aquí se cumplen 2 cosas que estaban agendadas en los otros evangelios, que lo presentan como la tentación de Jesús. Los otros evangelistas presentan como la agenda del diablo que Jesús va a vivir en su vida práctica. Dice: multiplica, si tienes hambre, ándale, dile que estas piedras se conviertan en pan y come. Entonces, Jesús, al ver la necesidad, convirtió de pocos peces y de pocos panes lo suficiente para toda una multitud. Entonces, ahí está la primera tentación. Y
Jesús seguía predicando y seguía gente siguiéndolo en multitud, y él pudo haber hecho en cada predicación el mismo milagro, pero él no vino a ser la de panadero. Y la segunda tentación dice, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Y qué dice aquí? Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y a hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces, así como Cristo negó las riquezas que el diablo le prometió en la agenda que el diablo le prometió en los otros 3 evangelios, acá lo vive en la práctica. Lo querían hacer rey y ponerlo como rey de todo, y él era el mero mero. Y Jesús dijo, no quiero nada, gloria de hombre no recibo. Y también lo vemos cuando en la tercera tentación que le dicen, sube, aviéntate de lo más alto de este peñasco y los ángeles te tomarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pues ¿y qué sucede en la fiesta en una de las fiestas judías que Juan relata? Él dice que Jesús va de incógnito y le dicen sus hermanos, ándale, es la fiesta, es el momento de hacer maravillas, inclusive te puedes hasta aventar del pináculo más alto del templo y toda la gente se va a maravillar y te van a proclamar rey. Y Jesús dijo, no. Entonces, Juan presenta las mismas 3 tentaciones, pero en la vida práctica. Cuando en los otros evangelios habla de las tentaciones de Jesús, pero no habla de estos hechos. La Biblia se contradice, no se contradice. Cada escritor escribe conforme a lo que vivió y en su concepción y su intelecto plasma los mismos hechos. Así es. Ok, entonces vemos que ningún evangelio se contradice, más bien van a la par. Exacto. Si uno redacta solamente la historia y el otro lo lleva a la práctica. Perfecto. Para que lo pongamos así nosotros por obra y por práctica, ¿verdad? Así es. Entonces, otra pregunta más. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento? Siendo que la palabra de Dios dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Omar. Exactamente, la Biblia dice que Dios es inmutable, Dios no varía, Dios no cambia, Dios siempre ha sido el mismo. Desde el Antiguo Testamento, cuando lo vemos en la creación, tratando con el pueblo de Israel, y también cuando lo vemos ya en el Nuevo Testamento, pero tratando con los gentiles. Es el mismo Dios. Leyendo la Biblia a simple vista, cuando uno lo lee por primera vez, la Biblia, pues sí puede notar quizá una gran diferencia entre lo que ocurrió en el Antiguo Testamento y lo que ocurrió en el Nuevo. Pero no es que Dios cambie, más bien las que cambian son las personas. Sobre todo, Omar, fíjate cuando las personas del Antiguo Testamento dicen, es que ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tantos muertos? Pero que no, Dios es amor. Exactamente. Y en el Nuevo Testamento ya lo vemos diferente. Pero es porque en el Antiguo Testamento estaban viviendo bajo la ley. Así es. Y en el Nuevo ya se está viviendo bajo la gracia. Así ¿verdad, es. Omar? Y Dios es el mismo. Lo que pasa es que son las personas las que cambian. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que Dios trata con un pueblo de Israel, los saca de la tierra de Egipto, y vemos que el Señor comienza a tratar con ellos, pero era un pueblo demasiado rebelde. Duro de servir. Duro de una cerviz muy dura. Entonces el Señor se ve la ira de Dios entre el pueblo, y aparte también con las naciones que estaban alrededor, que el Señor las destruyó para que el pueblo de Israel no se contaminara con ellas. Vemos a un Dios que destruye a Sodoma y Gomorra, pero por causa del pecado, por medio de fuego fueron destruidos. En el Antiguo Testamento no vemos ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya las personas, hay un trato distinto con las personas, pero Dios sigue siendo el mismo. Tanto la justicia de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo es igual. Un ejemplo, vemos en el Antiguo Testamento que en una ocasión se abre la tierra y se traga a algunas personas que se rebelaron en contra de Moisés. Cierto. Pero ya vemos en el Nuevo Testamento una Ananías y una Zafira que por mentirosos cayeron muertos también. Sí. Entonces es lo mismo. La misma muestra de amor lo hace Dios en el Antiguo Testamento con su pueblo de Israel, incluso con algunos gentiles también, con los que Dios mostró su misericordia. El pueblo de Israel pecaba, hacía en pos de dioses ajenos, y el Señor los liberaba y los restauraba otra vez. Y lo mismo es en el Nuevo Testamento. Dios ha derramado su misericordia y su amor para con los gentiles, para todas las personas. Exactamente. Y aún aunque le fallamos al Señor, su misericordia está presente todavía. Así. Entonces Dios es el mismo, las personas son las que cambian. Sí es, Dios es el mismo, Dios nunca cambia. Exactamente. Él es fiel, Él es bueno. David, una pequeña, algo que puedas aportar a esta pregunta. Voy a leer dos versículos nada más.
Para que entendamos que Dios es el mismo, Él no cambia, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios de amor del Antiguo Testamento, cuando preservó al pueblo de Israel en los momentos más difíciles, es el mismo Dios de amor que está diciendo, aún estoy con mis brazos abiertos esperando a que tú vengas y te reconcilies conmigo para yo darte el regalo de la salvación. Pero también vemos al mismo Dios del Antiguo Testamento ejecutando juicios, como lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el caso de Ananías y Zafira. Dice Malaquías 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahora, mira lo que dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Habíamos dicho en programas pasados que Jesús es Dios, es el Jehová del Antiguo Testamento, por el amor de Dios. Y Jesús tiene misericordia de aquel que tiene necesidad, de aquel que clama a Él. Y vimos que los muertos son resucitados, que los enfermos son sanados. Pero también vemos un Dios airado en contra de los religiosos, que los sacó a azotes a todos porque habían hecho de la casa de Dios un mercado. Y estamos viendo también en Jesús aquel hombre que en Mateo 24 da su sermón escatológico y dice, y va a pasar esto y esto y esto y esto por el pecado. También dice que hay un lugar donde es el llanto y crujir de dientes, y que Dios va a echar ahí a todo aquel pecador y a todo aquel impío. Entonces estamos viendo en Jesús el mismo Dios de amor, pero también el mismo Dios que no se corrompe, porque Él es justo y Él es santo. Así es, David. Para concluir con esta última pregunta, sí, que vamos a hacer muy breves. Sí. ¿Por qué y para qué nos creó Dios? Breve. Dios nos creó primeramente para demostrarnos que Él existe y Él es la fuente más grande de amor, y nos creó para amarnos, y que en respuesta a ese amor infinito que Él nos da, nosotros también le amemos voluntariamente, no condicionadamente o por algún tipo de interés, sino porque Él me amó primero, yo también le voy a amo. amar. Exacto. Omar, ¿por qué y para qué nos creó Dios? Exactamente, el propósito es darse a conocer a nosotros. El Señor quiere que nosotros lo conozcamos. Él creó personas humanas para tener comunión, relación con ellas, íntima. Tristemente, por causa del pecado, esa comunión se cortó. Pero el Señor, pero está vigente todavía, y todavía Así podemos es. llegar ahí. Sí. Eso es uno de los propósitos de que el Señor haya creado al hombre, es para tener una relación con Él. Muy bien, Dios lo creó a usted, Dios me creó a mí, Dios nos creó a todos con un propósito. Exacto. Y su propósito y su plan es perfecto. Así es. Entonces nosotros somos creación perfecta de Dios. Y su palabra dice que Él nos ama con amor eterno. Y como nos ama con amor eterno, nos ha dado misericordia. Sus misericordias cada día son nuevas, dice su palabra. Bueno, es todo por el día de hoy. Sin antes decirles que el siguiente programa no se lo puede perder. El siguiente programa, el tema es: ¿existe un cromosoma que determina la homosexualidad? Para eso vendrá el doctor Camacho. Exacto. Con esto concluimos y nos vemos el próximo programa. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo?
nave. Mucha gente se llevó, pero escuchen, a lo lejos alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida,